Hola chicos, buen día. Quería compartir una palabra en este día sábado. La palabra está en Hebreos 12:1, dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No, en este pasaje de la Biblia lo que habla, lo primordial es tener los ojos puestos en Jesús, perdón. Y muchas veces en tiempo de crisis se hace difícil mantener esa mirada puesta los ojos en Jesús, ¿no? Hoy vemos una crisis mundial por el coronavirus, ¿no? Y, y tal vez hoy vemos crisis en nuestras casas, ¿no? Muchas veces vemos crisis en nuestras casas y crisis en nuestra vida personal, ¿no? Y muchas veces son consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado, ¿no? Por el pecado, ¿no? Y muchas veces también las crisis son permitidas por Dios para forjar tu carácter, ¿no? Para moldear tu carácter, para aprender a depender de Él. Y nosotros tenemos ese privilegio, ¿no? De elegir qué tipo de crisis pasar con Dios, ¿no? Porque pasar una crisis la vamos a pasar sí o sí. En la vida del cristiano es como casi imposible no pasar una crisis. Porque si no es por consecuencia del pecado, es porque Dios permite que pase. Como te decía recién, ¿no? Como para pasar la crisis con Dios, ¿no? Es para forjar tu carácter, para aprender a depender de Él, ¿no? Y forjarnos en la santidad, ¿no? La crisis te lleva a eso, ¿no? Mucha gente hoy en día, por ejemplo con el coronavirus, dice dónde está Dios o se vuelven a Dios y todo eso. Entonces, la crisis que pasa en tu familia, la crisis que pasa en tu vida personal, es también para aprender a depender de Él, ¿no? Y tal vez el término crisis te asusta, ¿no? Porque yo te dije recién, nosotros tenemos el privilegio de elegir qué crisis pasar, ¿no? Y déjame decirte algo, que la palabra crisis en nuestras vidas tiene que ser sinónimo de oportunidad, ¿no? De oportunidad para estar más tiempo con Dios, con nuestras familias, la oportunidad de vivir más en santidad, ¿no? Eh, en Hebreos 12:14 dice: se di la paz con todos y la santidad, por el cual, sin la cual nadie verá a Dios, ¿no? Te lo leo bien en la Biblia. Dice: seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, ¿no? Eh, Tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Sea cual sea la crisis que pasamos, con Dios la vamos a pasar, ¿no? Tal vez tenés una crisis en tu familia, ¿no? Tu papá no están bien, tus hermanos no te hablan con tus hermanos, o tu vida personal está pasando una crisis. Pero si pones tu mirada a Jesús, lo buscas con todo corazón, y tal vez son consecuencias de vos, sí, pero son consecuencias del pecado. Bueno, arrepentite genuinamente con Dios, pedirle perdón, y ahí vas a pasar esa crisis, las consecuencias del pecado con Dios. Porque pasar la consecuencia la vamos a pasar, la crisis la vamos a pasar. Nosotros elegimos con quién y cómo pasarla. Si pasarla solo o pasarla con Dios, ¿no? Eh, pero lo primordial, lo que nos pide Dios es tener nuestra mirada en Dios, en Él, ¿no? Y Él nos va a dar la victoria, ¿no? Y como dijo en Mateo 28:20, en la última parte del versículo dice: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Y esa es la promesa que tenemos, ¿no? A pesar de todo que nos pasa, a pesar de los problemas familiares, de nuestros propios problemas, ¿no? Tenemos esa oportunidad y tenemos esa, esa bendición, ¿no? De tener a Dios, ¿no? Esa, ese gozo de tener a Dios y depender de Él, ¿no? Porque eso nos enseña la crisis, a depender de Él. Y es lo que Dios quiere, ¿no? Porque somos su creación y fuimos creados para adorar a Él. Así que nada, chicos, esa era la palabra que tenía para ustedes. Y bueno, los extraño mucho y nada, que Dios los bendiga en este día y los sorprenda.